esa decisión que es la flexibilización de la cuarentena, que se vendió como una prórroga de la cuarentena, tema de la prensa, que está en este momento haciendo, yo creo que una mala función. Vende la idea de que es una prolongación de la cuarentena, pero no lo es. Es el final de la cuarentena, en el caso bogotano, prácticamente. Y entraña el peligro de un crecimiento exponencial del contagio del virus. ¿Por qué lo hizo el gobierno? Porque ha cedido a unos intereses. Los intereses de los dueños de la manufactura, no de sus trabajadores. Y los intereses de los dueños de la construcción, los grandes constructores del país. Es innecesario, con que un edificio se continúe haciendo, no se va a detener el virus. Es innecesario en la lucha para detener el virus. Como el que se produzcan chancletas o papa frita en este momento en realidad no va a detener el virus. No, eso tiene otro interés. El interés es que se construye la ilusión de que al poner a funcionar las fábricas y los talleres, incluso en los garajes, y al poner a funcionar la construcción, entonces se reactiva la economía y van a crecer las ganancias. Los señores dueños de esa ganancia, que no son los trabajadores de la construcción y de la manufactura, sino que son los propietarios de esas empresas, creen que poniendo a funcionar de nuevo las máquinas, arriesgando a los trabajadores a contagiarse, entonces van a obtener ganancias. Esa presión hecha vía gremios, vía personas, individualidades, ha llevado tanto al gobierno de Bogotá como al gobierno nacional a ceder en la cuarentena. Y aquí voy a tratar, y esta es parte de mi constancia, de subrayar algo. Cuando la prensa coloca como gran discusión política la de Claudia, que pide solo sacar a los constructores, a los obreros de la construcción a la calle, con Duque, que además pide y ordena la salida de los trabajadores de la manufactura, nos están poniendo en el mismo terreno, que es más o menos parecido a lo que sucede con la política de focalización en términos de ayuda social. Es en el mismo terreno, el terreno de debilitar la cuarentena. Sea solo la construcción o sea adicionalmente la manufactura, ambas medidas van contra la cuarentena y por tanto contra la vida de la sociedad. Y ese es el sentido de esta constancia, de decir que nosotros nos oponemos a eso. Porque no hay datos que indiquen que nos podemos dar el lujo de salir de la cuarentena sin riesgo del contagio. Estamos exactamente repitiendo el gran error de España, de Italia y de los Estados Unidos. Son países, como toda la opinión pública sabe, en donde sus contagios crecieron exponencialmente y colapsaron sus sistemas de salud. Solo en España e Italia hasta ahora hay indicios de salida, de comienzo de la salida. ¿Por qué ocurrió eso? Porque tanto el gobierno español como el italiano como el norteamericano no quisieron detener la producción. Hicieron una cuarentena de mentiras, un simulacro, y dejaron que la gente saliera a producir precisamente bajo la presión de los grandes intereses económicos, de los grandes capitales, que en ese caso son todavía más poderosos que los que hay en Colombia. Bueno, la experiencia indicó que su contagio fue exponencial, colapsaron y tienen decenas de miles de muertos. Solo cuando en el caso español y en el caso italiano volvieron estrictamente la cuarentena, empezó a descender allá su curva. Y ahora están ya en una situación un poco más halagüeña, si se puede hablar así. Estados Unidos ni siquiera ha querido hacer. Esa experiencia, ¿qué nos indica? Contrario a la experiencia china, que ya se puede dar, ahí sí, el lujo, por lo menos en su zona de contagio, Wuhan, de sacar la población otra vez a la calle y a la producción sin contagio mayor. Esa experiencia nos indica que en Colombia estamos cometiendo un inmenso error, que el presidente Duque y los alcaldes locales han cedido a la presión de los grupos económicos que tenemos en el país, que en el fondo son movidos a su vez por los propietarios de los bancos
para reactivar una ilusión de ganancia que al final va a ser una transferencia de dineros y rentas hacia la banca, una ilusión, porque el que haga colombinas en Bogotá, por ejemplo, o en Medellín, ¿a quién le va a vender? El que haga camisas, ¿a quién le va a vender? En el mundo hay compradores hoy de camisas, hay compradores de pantalones, en la misma cuantía que antes de la pandemia. El mundo está en otra situación, está tratando de vivir, de sobrevivir, no de comprar camisas. Por tanto, esta política que ha hecho Duque, que se está implementando también en la ciudad de Bogotá y en todas las capitales del país, nos puede llevar a una situación similar a la de España y la de Italia. Es decir, estar a puertas en un corto plazo del colapso hospitalario, con unos hospitales muchísimo más débiles, si se levanta el 27 de abril realmente la cuarentena a partir de la salida de los trabajadores de la construcción y de los trabajadores de la manufactura. No es construcción sí y manufactura no, como se plantea en la ciudad de Bogotá. No es construcción sí y manufactura sí, como se plantea en el país. Es cuarentena más estricta ahora, porque si no perdemos lo que hemos logrado en este mes, que es un logro, es que nuestra tasa de contagio es inferior a buena parte del mundo. ¿Por qué? Porque entramos en cuarentena. Si vamos a vivir lo que está pasando en Brasil... Concluya, senador, un minuto. Vamos a escala suramericana, señor presidente. Si eso es lo que vamos a vivir, y lo vamos a vivir es flexibilizando la cuarentena este 27 de abril, nuestra capacidad hospitalaria, donde no ha entrado un solo respirador, ni comprado por Bogotá, ni comprado por La Nación, ni comprado por Cali, ni por Barranquilla, ni por ninguna otra ciudad que ya no tiene ni siquiera la capacidad financiera. Nuestra capacidad hospitalaria va a colapsar. Le he solicitado a la alcaldesa Claudia que aplique el Estatuto Orgánico de Bogotá para que la cuarentena sea más estricta. Ni construcción, ni manufactura, ni actividades no esenciales para la vida y el sustento humano. Le he solicitado al presidente de la República, y con esto termino, presidente, un pacto social y político para que la cuarentena sea eficaz. Ni manufactura, ni construcción en la calle, solo lo esencial, pero sí una dignidad en la vida dentro del confinamiento, lo cual implica, y discúlpeme que se lo diga, presidente, una redistribución transitoria de la riqueza, una política social basada en derechos universales y no en focalización, una política social